Bien. Eh, lo que les estaba comentando recién, el tema de la sombra, para poder integrar un poco mejor el lápiz, porque si ustedes se fijan, claro, aquí tenemos una sombra que es leve, digamos, sobre esta superficie, pero existe. ¿Ya? Entonces ya, digamos que este es mi lápiz y yo quiero hacer una sombra. Obviamente tengo la posibilidad de ir a efecto, estilizar, sombra paralela. ¿Ya? Y ahí es tan fácil como eso. En sombra paralela ya tenemos obviamente varias opciones. ¿Ya? Dentro de ellas la manera en cómo funciona o se fusiona el modo de, digamos, el color de mi sombra, que en este caso es negro, con el color de fondo. Eventualmente si yo lo tengo a multiplicar, yo podría seleccionar el color de... eh, a ver, podría seleccionar el color de acá, ya algo relativamente parecido. Por ahí. Ya, y debería funcionar relativamente decente. ¿Ya? Quizá un poquito más oscuro, ya para que no ensucie tanto, que era lo que pasaba un poco en el gradiente, ¿se acuerdan? eh, Cuando hacíamos el gradiente o el degradado de rojo a negro y se veía esa suciedad gris entre medio, bueno, eso de repente lo podemos evitar si en vez de utilizar negro utilizamos un color más oscuro, ¿ya? Para que no se vea tan gris, tan sucio, ¿ya? Eso por una parte. Y tenemos el desplazamiento de la sombra, obviamente, que nosotros la podemos regular acá. Es un poco menos amable que en Photoshop. Ya aquí yo estoy haciendo clic con el Shift apretado para que vaya de 10 en 10 y veamos los cambios más drásticamente. Y bueno, aquí tenemos de hecho oscuridad, que lo que va a hacer es oscurecer el color de fondo. ¿Ya? Y ahí obviamente yo no voy a estar eligiendo eh, el, el color de la sombra, ¿ya? Sino que más que todo su intensidad. Tenemos entonces también el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y la opacidad. ¿Ok? Esa es una manera. Ahora, en este caso yo como que se ve el lápiz como que estuviera flotando. ¿Ya? Si ustedes quieren que flote, bueno, no es problema. Es una manera de aplicar la sombra en este caso. Cuando nosotros aplicamos efectos dentro de Illustrator, hay que tener en cuenta que el efecto, igual como nosotros vimos en capítulos anteriores, que se trataba de cuando aplicamos el efecto de transformar, nosotros teníamos que cualquier edición de ese efecto habría que hacerla desde el panel de apariencia, ¿ya? Porque si voy de nuevo a efecto, estilizar, sombra paralela, esto me va a avisar que ya tengo un efecto aplicado, ¿ya? Entonces, sobre el lápiz que tiene con su efecto, se va a aplicar un nuevo efecto, ¿ya? Si hacemos eso, bueno, si usted se fija, la sombra es mucho mayor, esto recuerda la configuración anterior y se va a agregar. Eso podría ser bueno, ¿ya? Porque yo podría generar una sombra un poco más cercana a la sombra original, aunque eso lo podría hacer con la primera sombra, y después agregar una sombra mayor un poco más difusa, ¿ya? Porque por lo general, cuando tengo un elemento que se posa sobre una superficie, em, en la parte donde la superficie toca con el objeto, se genera una sombra por lo general un poco más intensa, ¿ya? Que en el resto. Entonces podría servir en ese sentido. Pero si quiero editar la sombra original, claro, yo tengo que ir a apariencia y poner, ya aquí estamos en apariencia, ya, y en el panel de apariencia ir a sombra paralela. ¿Ok? Y en sombra paralela ahí podemos poner, por ejemplo, si pongo desplazamiento cero en ambas, eh, ahí, y le pongo más desenfoque,
Si ustedes se fijan, igual se ve la sombra. ¿Ya? Aquí como es una toma principalmente desde arriba, claro, la sombra se ve tanto abajo como al costado. ¿Ya? Porque en base a la iluminación, esto proyecta sombra hacia ambos lados, ¿ya? Porque podemos tener dos fuentes de luces distintas. Lo que pasa en un estadio de fútbol, por ejemplo, cuando se juega de noche y se ve a los jugadores con varias sombras, bueno, eso es porque tenemos distintas fuentes de luz. ¿Ok? Entonces esto puede ser relativamente similar a eso y podemos tener una sombra. Eso siempre y cuando el objeto esté recostado, como es en este caso, ¿ya? Esté sobre la superficie. Pero en casos en los que, por ejemplo, el lápiz pudiera estar, no sé, pues podría estar así, voy a sacar la sombra paralela, ya, yo puedo botar el efecto también, y podría ser una pequeña sombra acá. Pero esa sombra, claro, tendría que ser con un gradiente. Y en base a lo que aprendimos, ya que, por ejemplo, yo puedo hacer esto y voy a aplicar el gradiente que viene originalmente, podríamos hacer esto, vamos a dar vuelta acá, ¿ya? Y uno de estos podría ser transparente, por ejemplo blanco. Si cambio la opacidad de blanco a cero, tenemos eso. Y ojo que ahí se está viendo esta pequeña, se está viendo gris. Y ahí eso lo voy a evitar si es que voy a opacidad y pongo multiplicar. ¿Ya? Es un detallito, ya es un detallito súper leve, ¿ya? Pero que me puede ayudar a hacer un poquito la diferencia. Así, un poquito, ¿ya? Se fijan que eso se ve como si efectivamente se estuviera posando sobre esta superficie, ¿ya? Esa es una manera. También vimos la manera de trabajar con la malla de degradado. Por lo tanto, podemos aplicar la malla de degradado también. Eso no es Naggers. Aquí aplicamos eso tampoco. Ya casi. Y todo el resto, ya yo lo puedo poner transparente. Ya con una opacidad cero. Acá. Ya, y eso también con eso podemos generar sombras que se fundan un poco con el entorno. Ya, obviamente aquí podemos cambiar las dimensiones y eventualmente, claro, aquí yo podría limitar un poco con un poco más de malla. Aquí vamos a elegir transparencia también. Muy feo el cabello, ¿verdad? Ya, y si limitamos aquí arriba y limitamos acá abajo también, ya el resultado pues cuando hagamos esto va a ser más parecido a eso. Ahora, eso está funcionando bastante mejor de lo que yo pensaba, de hecho funciona mejor que esto.
Y por otro lado también tenemos el tema de la fusión, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Ah, estamos en perspectiva. Ay, Dios. Ya. Hago eso, ponemos un color, que de hecho la vez pasada no me resultó tanto eso. Me dejó un poco en vergüenza, en un ridículo. Y vamos a fusionar. Vamos a fusionar estos dos. Este con este. ¿Ya? Y ahora si vamos a los pasos especificados, vamos a subirle todo lo necesario para que se genere ahí una fusión. Vamos a achicar un poco. Ahí sería algo similar. ¡Qué horrible! Ya podría ir. Se ve como que si fuera muy morrocotudo el lápiz. Podríamos hacer otro circulito más para generar la transparencia, digamos, darle un paso extra. ¿Ya? Pero ahí tenemos, yo diría que me quedaría con eso. Y la otra forma, si es que yo hago esto simplemente, y vamos a efecto, perdón, déjamelo como forma, no, se llama estilizar también, y podemos desvanecer. ¿Ya? Y lo que genera esto es una especie de desenfoque. ¿Ya? Se fijan que ahí tenemos un desenfoque. Voy a colocar esto encima. Y ahí puedo intensificarlo a medida que lo voy copiando. Y aquí tengo 3 copias. Y ahí como están todas, ya se ve bastante parecido esto. Finalmente la primera opción puede que sea la mejor, ¿ya? Pero las tres pueden servir para distintas cosas. Ya, si por ejemplo yo quiero aquí una sombra de esto, puedo ponerle desvanecer acá, ¿ya? Y aquí tenemos una sombrita desvanecida. ¿Ya? Puedo desvanecerla más todavía si quiero más efectos, desvanecer, y puedo subir el radio del desvanecimiento. ¿Ok? Y eso por lo general funciona bastante bien. ¿Ya? Gris, caca, feo, vamos a ponerlo en multiplicar. ¿Ya? Y eso se ve mucho mejor. ¿Ok? Hay que buscar la solución que mejor quede. Finalmente se trata de resultados y no tanto de cómo lo hacemos.